Buenas tardes. Muchas gracias al Museo Casa Carranza por brindar este espacio de reflexión y también información sobre la diversidad lingüística en el mundo y en particular la que le compete a México. Esta actividad forma parte del programa internacional del Decenio de las Lenguas Indígenas, proclamado por la UNESCO entre los años 2022 y 2032. Esta es, si no recuerdo mal, ya la quinta plática en la cual estamos reflexionando sobre, como referí, la diversidad lingüística de México. Cuando se platica sobre lenguas, una de las primeras inquietudes que surge es su número. ¿Cuántas lenguas existen? ¿Cuántas lenguas hablan en el planeta? Sin considerar los distintos contextos, las cifras suelen variar y difieren significativamente entre sí. Por ejemplo, en el caso de las lenguas del mundo, se maneja que hay alrededor de 6.000 y 7.000 lenguas, en tanto que en México se sostiene que la diversidad lingüística oscila en un rango que va de las 56 a las 364. La variación de los datos es enorme. Lo cierto es que responde a la base con la que se define una lengua y los criterios de su delimitación no revelan con certeza precisamente esta información. Por ejemplo, el gallego, el mirandés, el oliventino y el portugués son lenguas muy cercanas entre sí. Quienes las hablan pueden entenderse entre ellos sin ninguna dificultad. La cuestión es que se tratan como varios sistemas diferentes y no como uno solo. Algo similar ocurre con el Itzá y el Mopán, idiomas mayas de Guatemala, y con muchas otras lenguas más. En estos casos, la historia y la política han tenido mayor peso que los argumentos lingüísticos. Si fuera la inversa, sin duda, serían menos las lenguas que se registran en el mundo. Por otro lado, es cierto que las cifras mencionadas también podrían incrementarse. Algunas lenguas todavía pueden estar en proceso de gestación. Así ocurre con el bautizado Jitotolteco, que surgió de varios cambios reportados en el zoque de Jitotol, en Chiapas. Hay que considerar también la actitud que han mostrado muchos gobiernos con su negativa a reconocer con algún tipo de estatus a muchas lenguas, lo que ha imposibilitado la visibilización de estas. Ello, en la mayoría de las ocasiones, las ha llevado a recorrer el triste camino de la extinción. Ocurre con el aragonés y el asturiano en España, por citar solamente dos de los varios ejemplos que hay en el globo terráqueo y en Europa, y ocurre con la enorme mayoría de lenguas que se hablan todavía en México. Sin embargo, también hay otras formas de diversidad o de comprensión de esta. México es un territorio diverso por donde se le mire. Diversidad de climas, especies, gente, terrenos y, por supuesto, lenguas. La variedad es algo con lo que se convive de manera constante y estrecha. En lo que respecta a la diversidad lingüística del país, aun sin que se sepa cuál es el número de idiomas que la conforman, se puede afirmar que en realidad son muchas, pero muchas, sin contar el español y a las lenguas que tienen un origen fuera del continente americano y que en diferentes momentos llegaron y se establecieron aquí, el resto se puede englobar en 11 o tal vez 12 familias lingüísticas. Esto, si lo confrontamos con lo existente en Europa, pues es, digamos, avasallador, dado que en Europa, que es todo un continente, tan solo hay 6 familias lingüísticas. Se puede decir que el doble de familias lingüísticas respecto a Europa es lo que existe en México. Pero la diversidad lingüística mexicana va más allá de una cifra, si son 56, 68, 91 o 364. Una característica gramatical o una relación filogenética. Por ejemplo, hay lenguas de la familia álgica, de la familia yotonáhuac, cochimillumana, serri, otomangue, maya, totonacotepegua, tarasca, mijezoque, chontal de Oaxaca, guave. Es decir, son no solamente muchas lenguas, sino también muchas familias. El valor esencial de esto está en las múltiples historias y circunstancias que rodean a las personas que las hablan. Esta es otra forma de entender la diversidad. Un ejemplo de esto es el bilingüismo, no solo entre el español y alguna lengua indígena, sino entre esta y muy seguramente en la actualidad con el inglés, algo que es muy frecuente entre las personas que han migrado
se han visto forzadas a migrar a Estados Unidos o bien a Canadá. O también un bilingüismo entre lengua indígena, el inglés, el italiano, el francés o el alemán, algo que sucede de manera común entre muchos guías de turista, por ejemplo, en la península de Yucatán. O bien también un bilingüismo entre lenguas indígenas, ¿sí? Y cuando se dice bilingüismo no hay que pensar únicamente en manejo de dos lenguas, sino posiblemente tres o más de estas. Con esto se puede sostener que las sociedades a las que se les llama indígenas son en realidad las verdaderas bilingües en el país, puesto que además de su lengua y posiblemente el manejo de una variante de su lengua, también hablan el español y, como mencioné, en muchos casos también el inglés y también en contextos turísticos el francés, el italiano o bien el alemán y también alguna otra lengua indígena que forme parte del contexto de una comunidad. Entonces, creo que por este hecho debe haber mayor respeto a las personas que hablen alguna lengua, puesto que, como mencioné, son las verdaderas bilingües en este país. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo y escuchando en la siguiente noche de museos del Museo Casa Carranza. Saludos. Gobierno de México.